Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Manuel Noctis, director y reportero de este medio, Nómadas Press. Estamos este sábado, un sábado caluroso aquí en Tijuana y hoy nos vamos a enlazar vía remota con la doctora Carla Ruiz, amiga Carla Ruiz, quien es docente e investigadora para platicar precisamente sobre el tema que les habíamos anunciado en esta edición más de su programa Hablemos Claro, un programa donde abordamos diversas temáticas con especialistas en la materia. Vamos a conectarnos ahorita con Carla para platicar, iniciar esta charla sobre la inteligencia artificial y obviamente vamos a estar aquí pendientes para quienes gusten hacernos algunas preguntas, que quieran saber algo sobre este tema con la especialista, pues las vayan haciendo por acá y las compartimos con ella. Mientras tanto, pues les decimos que es un tema que vamos a abordar desde el campo laboral y desde la cuestión educativa. Hola Carla, buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Permítame. A ver, ¿me escuchas ahí? Sí, sí te escucho. ¿Me escuchan? Ok, yo no me estaba escuchando porque tenía mi Ujú. micrófono conectado, pero ok, si la audiencia por ahí nos ve algún detalle de audio o algo, pues nos los hagan saber. Carla, buenas tardes. Pues ya estaba haciendo una pequeña introducción sobre este tema. Les digo que estamos hoy en un sábado muy caluroso aquí en Tijuana. Se podrá notar por ahí. Pero muchas gracias, Carla, por aceptar esta invitación. Es un tema que obviamente nos preocupa, nos ocupa y nos interesa a todos, este tema de la inteligencia artificial, sobre todo en el campo laboral y educativo, que fue lo que nos interesó mucho, pero también me gustaría abordarlo en algún momento de la plática en el ámbito también creativo y artístico, porque por ahí Ok. hay un tema que quiero abordar un poquito, pero pues igual para que vayamos empezando, Carla, para comentar un poquito, este, tú te dedicas, eres docente, eres investigadora, eres poeta, pero también para que nos platiques un poquito para la audiencia, cómo es que precisamente llegas tú a este campo de la inteligencia artificial, cómo llegas a especializarte en ello, porque también escribes algunas columnas por ahí en un suplemento en Ensenada, ¿verdad? En un suplemento cultural y estás activamente trabajando sobre este tema, ¿no? Platícanos un poquito sobre eso, cómo empiezas a abordar esta parte. Bueno, primero pues gracias por la invitación. No se dio la de en vivo, pero estamos acá refrescándonos, yo creo que dentro para no sufrir las consecuencias del cambio climático. Bueno, yo ya desde antes del 2020 y bueno, desde toda la vida creo yo he tenido demasiada curiosidad y una ambivalencia en el uso de la tecnología. Desde la adolescencia me interesó mucho los temas de programación, de tecnología, y para mí era algo como, pues parte de, ¿no? No lo entendía como una profesionalización. En realidad yo al principio me titulo en docencia de la lengua, la literatura, hago una maestría en historia, eh, y al mismo tiempo me voy dando cuenta también de las necesidades de la industria, ¿no? Y de lo que se necesita también para vivir. Entonces me dediqué también a realizar una maestría en redes sociales. Después inicié una ingeniería en sistemas computacionales, digamos, para completar el tema del título, documentación, y seguir con un doctorado en ciencias educativas. Y a la fecha estoy trabajando en una maestría en inteligencia artificial ya de forma especializada. Ya, digamos, no superficial, sino para el desarrollo de aplicaciones pues con sistemas más complejos, ¿no? Como Deep Learning, Machine Learning, y dentro de ello está la inteligencia artificial. Ya desde antes del 2020 había estado desarrollando investigación educativa, es decir, investigación alineada a la educación y tecnología de blockchain, tecnologías de NTFs, y también tiene mucho que ver con los temas del arte, ¿no? Cómo distribuir el arte, democratizar el arte, y que los autores pudieran vender en línea sin ningún problema, ¿no? Creo que eso ha sido uno de los temas que más han sido complejos en el desarrollo digital. Y con ello, a partir del 2020 hacia el 2022 en México, se nos habilita ChatGPT, ¿no? A veces las personas nos vamos con las fechas ya todas trastornadas desde la pandemia. Eh,
pero en realidad es hasta 2022 que llega y desde que la empecé a revisar lo que habían desarrollado, que ni ellos saben que desarrollaron, pero en fin, está desarrollado, pues lo empecé a revisar y empecé a acercarme más a esos temas, más al tema de Machine Learning, por ejemplo. Y dentro del doctorado tuve muchas experiencias que me ayudaron ya a enfocarme definitivamente al desarrollo de sistemas. Justamente también voy a publicar un artículo académico que tiene que ver con el desarrollo de una aplicación con como base de inteligencia artificial, con un modelo, pero portátil, para personas que no tengan acceso a Internet. Es un poco más lento de lo que nos gustaría, pero es más situado también el qué tipo de información toma y eso viene a partir de las múltiples solicitudes y miedos también de la población docente, ¿no? Por el uso de este tipo de sistemas. Ujú. Ok, Carla, justo ahorita que mencionas la parte docente, la parte educativa, me gustaría empezar por ahí porque tengo muchos conocidos, amigos, familiares que son docentes, son maestros, y los veo. Hace poco vi un comentario de un amigo que decía que hace tiempo, hace poco era descubrir a dos o tres alumnos que habían trabajado o habían recurrido más bien a la inteligencia artificial para elaborar trabajos, pero le había sorprendido que ahora había sido todo el grupo y no recurrido, sino haber dejado que la inteligencia artificial les hiciera todo el trabajo que se les había pedido, ¿no? ¿Cómo está esta situación en el campo educativo, Carla? Porque también me gustaría platicar eso. No hay una regulación. Bueno, he escuchado, he visto, lo hemos comentado también contigo de la parte con académicos de la regulación, que más que o sea, más que todo se necesita una regulación. Ahorita tú me vas a decir exactamente cómo y qué se debería hacer. Porque también vimos que hace unos días, creo, el gobierno mexicano sacó un decálogo. O sea, no hay una revolución, pero acaban de sacar precisamente un decálogo. En el campo educativo, ¿cómo ha sido ese proceso, Carla? Porque parece que nosotros lo vemos como algo preocupante, pero de repente pues lo vemos tan como la herramienta que es, de qué manera se puede utilizar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esa parte, Karen, en la parte educativa, para que no sucedan este tipo de cosas? Porque ahora veo que también se habla mucho de que los profesores se tienen que especializar en identificar si se está haciendo con inteligencia artificial. O sea, hay un montón de dudas, como te las pongo también yo en este Ujú. contexto, también como que muy disparadas, ¿no? No muy aterrizadas por lo mismo, pero ayúdanos a aterrizar un poquito esa parte, cómo está el asunto. Sí, creo que son varias preguntas, son varias líneas Sí. para aclarar. O sea, por un lado, lo bueno es que ya tenemos algunas investigaciones por salir al respecto, sobre todo en docencia universitaria, porque es muy difícil abarcar la docencia en educación básica, y también por muchas situaciones en el campo de la investigación. Los docentes a veces no les gusta mucho tampoco esa interacción, ¿no? Pero digamos que por un lado está el problema de alfabetización digital, ¿no? Es decir, el docente, o sea, en conclusión, el docente no ha terminado de comprender o de dominar las habilidades tecnológicas, ¿no? No ha desarrollado sus habilidades tecnológicas por completo. Háblese de entender de ciberseguridad, antivirus, tener una instalación de algún software ya por sí mismo. Es decir, más allá de dominar el abrir Word, cerrarlo y editar en Word, ¿no? O sea, esas son habilidades básicas, pero las habilidades tecnológicas que se deben desarrollar son muchas más, ¿no? Creo que es algo que se pierde de foco en el área de la docencia. Por otro lado, tenemos un modelo que nos ayuda a entender mucho mejor esta situación, que es el TIPAC, que es tecnología, pedagogía, conocimiento y su relación entre ellas, digamos la triangulación. Digo, palabras más, palabras menos, se me van a escapar cosas. Dentro de este tipo de investigación, nosotros encontramos que los docentes saben el uso de la herramienta, digamos, entienden el uso de la herramienta de la inteligencia artificial, ya entienden un poco más que es una herramienta más allá de algo que cause plagio, pero ahorita vamos a eso. Sin embargo, les falta la vinculación pedagógica. O sea, ese es el problema, ¿no? Tenemos la tecnología, tenemos la pedagogía, pero no es lo mismo hacer, digamos, pensar con la tecnología o hacer ciencia con la tecnología que de la tecnología, ¿no? Con y Ok. de
cambian absolutamente todas sus preposiciones. Entonces, no es lo mismo tener conocimiento de la tecnología o acompañarme de la tecnología que aprender con la tecnología. Entonces, estamos hablando de dos áreas distintas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que esta vinculación tecnología-pedagogía y luego conocimiento no se aplica. No estamos triangulando bien el conocimiento. Es decir, no los estudiantes, desgraciadamente, y salió un artículo del MIT que precisamente propone esta parte, ¿no? Que nos está haciendo más estúpidos, o sea, literal lo dice así, nos está embruteciendo, y sobre todo si utilizas solamente la herramienta con inteligencia artificial. Si quieres, luego hablamos de ese estudio del MIT, porque también tiene algún sesgo por ahí. Sí. Pero digamos que tenemos esas contraposiciones. No estamos pegando la tecnología, la pedagogía y el conocimiento adecuadamente. Y esto se da porque ya tenemos un rezago de alfabetización digital. O sea, básicamente, es una bola de nieve. Y ahorita nos enfrentamos a la inteligencia artificial, pero desgraciadamente los docentes nos enfrentamos más con miedos, con preguntas, que con pensamiento crítico. Y suena duro, como lo digo, pero el problema más recurrente es la diferenciación entre el uso de la tecnología y la capacidad crítica personal y los valores que tengas como docentes para hacer uso de la tecnología. La mayoría al inicio lo que ha hecho es prohibirla. No usen la inteligencia artificial, no usen ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Cloud, lo que quieran nombrar, ¿no? De LLMs, que son los modelos de lenguaje largo. Entonces los evitan por completo. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, que no les están enseñando a pescar, dirían, ¿no? El tema no es el uso de la inteligencia artificial o cualquier tecnología con Machine Learning, por ejemplo, porque TikTok es otra herramienta que no se está usando adecuadamente y que más bien embrutece y empobrece a la población como a los estudiantes. Claro. Entonces, es lo mismo. Si TikTok lo utilizas de buena manera, seguramente puedes tener buenos resultados. Pero como se utiliza para pues, pasar el tiempo, para vender, para mercadotecnia, pues es diferente, ¿no? Entonces, el tema es profundamente ético, curiosamente. El tema del uso de la inteligencia artificial tiene que ver con la ética, con los valores que nosotros proponemos ante nuestros estudiantes y sobre todo revisar que se requiere de transparencia en la declaración del uso. O sea, no está mal que lo uses, pero dime cómo lo usaste, qué promo utilizaste, qué respuestas te dio, te hizo pensar o no te hizo pensar. Y sí hay unas limitaciones. Digamos que salió este decálogo, que ahorita me olvidé su nombre, pero sale este decálogo a nivel nacional, que también son lineamientos muy vagos, ¿no? Son puntos muy imprecisos también. Y la realidad es que las universidades tratan de también realizar sus lineamientos, pero no queda tan claro. Más allá de tener lineamientos, más allá de tener, digamos, una orientación, se necesita capacitación. O sea, no solo las implicaciones del conocimiento, sino implicaciones técnicas, implicaciones pedagógicas e implicaciones del conocimiento. Por eso hago alusión al modelo TIPAC. Dentro de esto, también es una investigación que va a salir sobre una revisión sistemática de la literatura, donde encontramos que las mayorías de las revistas en la academia, por ejemplo, también tienen sus propias regulaciones, o sea, las editoriales y demás tienen sus propias regulaciones sobre el uso. Y encontramos en general que hay algunas que las niegan y las que las aceptan te dicen, decláralo. O sea, sé transparente y declara cómo utilizaste la inteligencia artificial, pero no te permito que crees contenido desde cero, obviamente con inteligencia artificial, o que crees párrafos sin que tú los hayas editado o sin que tú desde el principio hayas intervenido. Entonces, ahí hay varios puntos que, digo, se pueden aclarar y hay que capacitarse para eso, pero lo básico es, ChatGPT o cualquier LLM no es una herramienta de consulta, es una herramienta de creación que nos sirve para crear tablas, para poder editar la redacción, la ortografía, como en algún momento fue Word cuando nos corregía la puntuación y que todos decíamos, pero ¿cómo? O sea, te vas a volver tonto, ¿no? Y ya no vas a poder conocer las reglas gramaticales. Y lo otro, ¿no? Es
debemos asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Y eso es algo que nos está costando en nuestra sociedad actual. De hecho, yo creo, más bien, y es mi punto de vista y reflexión, que a partir de la decadencia social que hemos venido presentando en los últimos años, con un trauma que no hemos hablado de la pandemia, de hecho casi nadie quiere mencionar la palabra pandemia, es muy curioso, pero ya casi no se menciona. Venimos de un trauma terrible que no queremos hablar, que es el elefante blanco en casa, pero ahí se queda como en el olvido. Eh, y hemos estado presentando una decadencia social, y esa decadencia social se ve reflejado en los valores y en el comportamiento humano. O sea, cosa que lo vemos al día de hoy con unos pequeños misiles cayendo en otras partes del mundo, ¿no? Sí, Prácticamente. exactamente. Sí, justo mencionas y mientras estás platicando se me vienen a la mente muchos ejemplos de todo lo que comentas, porque ahorita quiero retomar un poquito como esta parte de la regulación y todo esto, como tú lo mencionabas, y a lo mejor aquí entramos un poquito en el campo laboral que también me interesa mucho platicarlo, porque nosotros en el trabajo que hacemos, también tú en esa parte académica, literaria y también periodística, pues nos damos cuenta cómo, por ejemplo, el mismo uso del lenguaje se utiliza de distintas maneras dependiendo de la redacción, o sea, el medio, por ejemplo, ¿no? Y cómo, o sea, desde ahí como ya entran unas disyuntivas, porque, por ejemplo, y si algunos compañeros, colegas nos estarán viendo, cambiar de un medio a otro significa cambiar tu estilo de redacción también, ¿no? Y ahí entra también un debate, un detalle, un conflicto que a veces se minimiza o a veces se deja de lado muchas veces y no se le da como esa debida importancia. Y lo pongo, o sea, lo comento poniéndolo con el ejemplo del uso perdón, de la inteligencia artificial, como tú bien lo mencionas, ¿no? Que desde ahí viene como esa cadenita, desde ahí veo que viene esa bolita de nieve, como bien lo mencionas, de cómo se va trabajando, o sea, si de un medio a otro, de una academia a otra, de una universidad a otra, se utiliza o se regula de distintas maneras, pues ahora sí que es parte de lo que se genera con todo esto que luego de repente se nos hace conflictivo, ¿no? O a la sociedad se les hace problemático, se les hace, no sé, o sea, toda esta cuestión. En esa parte, en ese aspecto, Carla, porque yo también coincido contigo en el que tiene que ver muchísimo con la ética, como en el periodismo también abordar los temas, abordar problemáticas tiene que ver con el uso de la ética, más allá de que uno sepa redactar bien, uno, el tratamiento de los temas, o sea, implica mucho esa parte, ¿no? Ahí, por ejemplo, entrando también en esta parte de lo laboral, que veo que también no se tiene que ver con lo educativo en el manejo y en el uso de la inteligencia artificial, eh, ¿cómo se puede llegar a ese equilibrio más allá de que tenga que ver, o sea, entendiendo que es una parte ética, la recomendación esa, como tú mencionas, de que, pues al menos decir que se utilizó la inteligencia artificial o lo pensaba como lo hacíamos en los textos literarios ahora sí que poner a pie de página, se recurrió a la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede abordar ya desde la manera práctica esa parte, Carla? Porque luego de repente también pensamos, o al menos ahorita también pensamos que si yo digo, por ejemplo, es que recurría a la inteligencia artificial, pensaría uno que se le puede caer un poco el plano no lo hiciste tú, precisamente porque está toda esta problemática, no sé si me explico un poquito, ¿no? En ese Sí, sentido, o sea, ¿cómo poder llegar a ese plano? creo que ahí está muy interesante la visión empresarial versus la visión académica y luego la artística. Entonces, creo que van Ujú. separándose unas de otras por su naturaleza. Aquí voy a decir cosas conflictivas quizás para muchos, pero que lo debemos de pensar como una realidad. O sea, vámonos por el lado más sencillo, creo que es el empresarial. En el empresarial ya se utiliza, 95% de las empresas en Estados Unidos ya lo utilizan. En México se da como un 68%, eso es lo que está estimando Amazon, por ejemplo, una estimación de 68% de las empresas. Y hablan de inteligencia artificial generativa. Un 30 y tantos % lo está usando inteligencia artificial para análisis de datos, para predicción, para otro tipo de cosas que conlleva el uso de machine learning. Bueno, de estos porcentajes que tenemos ya de uso de inteligencia artificial, la realidad es que se está utilizando porque hay cosas muy simples
que se pueden hacer a partir de una buena supervisión. Y ahí es donde está el tema del desempleo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas simples que se pueden realizar sí van a sustituir a las personas porque eran tan sencillas para un supervisor que si se los delego a la inteligencia artificial que ya supera al nivel promedio de la población, pues obviamente va a haber una cuestión de desempleo porque lo que buscan las empresas es acotar los gastos, básicamente, ¿no? Claro, Ahí exactamente. la ética, sinceramente, tiene que ser de la empresa, de la postura del CEO o del representante de la empresa, de los que aportan el capital a la empresa, que ahí vamos a muchos conflictos. Y sinceramente, yo no veo muchas soluciones. Yo solo veo que lo van a seguir aplicando. No, ahí yo no veo eh, más que una situación de conveniencias por esta decadencia social de la que te mencionaba, ¿no? Es, yo quiero, a pesar de, pues ahorrar, ¿no? Quiero ahorrar gastos y si una persona no aporta lo suficiente y no se informa sobre inteligencia artificial, que de ahí se agarran muchos youtubers y muchos canales para venderte cursos de inteligencia artificial, pues obviamente te vas a quedar fuera, ¿no? Y cuando lleguen los robots chinos a Latinoamérica con inteligencia artificial, pues también nos van a dejar fuera, o sea, básicamente, ¿no? Y eso es un gran problema eh, que pensamos que va a estar lejos, pero no. O sea, yo creo que poco a poco las empresas van a ir adoptando estos usos, ya lo están haciendo, y van a invertir en ello, aunque al principio pierdan algunas, ¿no? Que ese es de la, por ejemplo, si algo les recomiendo leer es este librito de Carlota Pérez, es una venezolana, se llama Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza, que habla básicamente de cómo hay diferentes épocas tecnológicas que hubo un boom y todo el mundo invirtió y luego perdieron absolutamente todo el dinero invertido porque se crean muchas expectativas sobre la tecnología, ¿no? Uno de esos ejemplos fue Ford con T-Mobile, con un auto que iba a gastar menos gasolina y en fin, no funcionó. Hubo la Gran Depresión hacia 1908 hasta 1920. Lo otro es los .com, ¿no? En el 2004, donde hubo también una alta expectativa de las páginas web y también se fue para abajo, hasta que llegamos a un punto, digamos, del pico, hasta que llegamos a un punto plano, donde las webs pues han sido de gran ayuda, pero las páginas web, digamos, ya no son tan famosas como lo eran al principio, ¿no? Y ahorita son las Claro. redes sociales. Entonces, en la empresa, sinceramente, mi preocupación, te diría, es más bien una preocupación global de la humanidad, de la condición humana. Así te lo diría. O sea, mi preocupación es que eh, las condiciones económicas no dan para el desarrollo eh, de conocimientos de la población y esto es un círculo vicioso. O sea, las condiciones económicas no nos dan para una buena educación y esa educación no nos da para poder eh, mantenernos en una buena escala de valores, porque hay Claro. desesperación, ¿no? Y porque también se sabe que hay otras formas de obtener el recurso económico. Entonces el conocimiento ha pasado como a un segundo, tercer, cuarto plano. Ese es el problema principal. Y en la academia sucede algo similar, pero ahí hay varios usos que son muy interesantes. Por ejemplo, yo te diría, ¿tú consideras así, a prejuicio, que un ingeniero sabe redactar? A prejuicio, no. A prejuicio, a ojo de buen prejuicio, no. Eh, bueno, Claro. en general batallan más, ¿no? En general se sabe que batallan más, que dominan más otros campos, no precisamente las matemáticas, también es un mito, ¿no? Pero en general dominan más estos campos matemáticas, físicos, estadísticos, los dominan un poco más. Cuando son investigadores, también muchos batallan en la redacción. O sea, pueden estudiar un posgrado, de maestría, un doctorado, pero incluso siguen batallando un poco en temas de redacción y aprenden a redactar muy plano. Entonces, ¿en qué les ayudaría la inteligencia artificial? Pues a ahorrar tiempos en ese tipo de redacción cuando lo que a ellos les interesa son sus resultados finales, que son sus invenciones, que son sus tomas de medida, ¿no? Que son cuestiones más complejas. Y ahí es donde muchos investigadores dicen, no, pero es que se debe dedicar a buscar antecedentes, marco teórico y entonces proponer algo interesante y demás. Sí, pero hay ciencias que no lo necesitan tantos como las ciencias sociales, el derecho, ¿no? Las humanidades,
que ahí sí el marco teórico, la reflexión, digamos, en el campo de las humanidades, es la reflexión. O sea, ahí yo te diría que un investigador que no reflexiona sobre las humanidades, que no se dedica a la medición, pues sí, como que ahí le está fallando la ética, ¿no? Sí, como que, ¿qué está Entonces, sí, haciendo? ¿No? exactamente, es que sino qué está haciendo, ¿no? Se supone que su labor es pensar y proponer sobre Eso. el pensamiento humano, ¿no? Pues, ¿qué está haciendo? Y el otro campo es que también hay ciencias sociales y humanidades que se dedican a la medición. Ese es uno de mis casos, porque yo he explorado muchas cosas, ¿eh? Y también me ha dicho, es que lo hiciste con inteligencia artificial. Digo, bueno, no y sí. No, porque en general todo este proceso de redacción académica en un artículo particular fue, que estaba probando otras cosas, eh, todo fue una supervisión entera mía, ¿no? Los datos, los resultados, las tablas que no se les debe de compartir a ChatGPT o a cualquier ese tipo de herramientas, no se les comparte y solo se hacen ajustes de redacción porque son mediciones los resultados al final. Y tampoco voy a poner a que haga el marco teórico la inteligencia artificial. Pero ese es mi criterio, ¿me explico? Yo sé en qué Sí, sí le sí, invierto y en qué no. Entonces, si yo quiero ahorrar tiempo en redacción, puedo hacerlo. O en puntuación, aunque la verdad no batallo mucho con eso, pero si en algún momento tienes la necesidad de hacerlo, lo vas a hacer. ¿Cómo en qué claro. sentido? En resúmenes. O sea, si yo te dijera, ¿en qué sí lo puedes usar para un artículo de investigación? Pues es tu resumen. Ya hiciste todo el trabajo, que te haga el resumen, que te identifique las palabras clave, ¿no? Y lo hace bastante bien en general. Obviamente siempre hay una edición final Sí, cuando lo haces bien. Y el otro sí, punto, ajá, no, dime. ajá. No, iba a decir que sí que a final de cuentas es encontrar el punto referencial en donde la herramienta te aporta, ¿no? No donde tú dejas que haga, ¿no? Está más o menos por ahí el asunto, porque bien dices la palabra criterio, ¿no? Que es como lo que quería mencionar hace un momento de cuando la utilizas y no perder esa parte del criterio de que fuiste tú el que recabaste información, hiciste, o sea, tú tienes la idea de qué hacer, solo recurres a una opción de complemento con la inteligencia artificial, ¿no? Algo más o menos por ahí. Exacto. Y el problema es que para tener un buen criterio hay que tener pensamiento crítico y valores. Porque pensamiento Exacto, y crítico, autocrítica, ¿no? exactamente, o sea, tiene que Ujú, ver con tener buen pensamiento inductivo, deductivo y abductivo, ¿no? Eh, ujú. Entonces, ahí viene el problema. O sea, el problema es una cuestión muy que pensamos que nunca llegaría, yo creo, en la humanidad. Es un problema muy de valores, muy cognitivo, o sea, muy Claro. filosófico. Es profundamente filosófico. Y lo que se nos ha olvidado es dirigirnos bien en la vida. Ese es el mayor problema con el uso de la inteligencia artificial. Saber cómo nos dirigimos, cómo nos comunicamos con el vecino, no sé, tenemos una buena relación con nuestra comunidad, etcétera. Que hoy en día es muy difícil, ¿no? Y el otro punto es Claro. el arte. El arte, ahí yo tengo conocidos, amigas, amigos, diseñadores gráficos que les ha pesado mucho, ilustradores, ilustradoras sobre todo, que les ha pesado mucho el tema de la inteligencia artificial porque es lo que más saben hacer, a eso se dedican. Y Ujú. las personas, por una cuestión económica, otra vez, ganan la economía sobre, digamos, una cuestión de conciencia y apoyo, pero también se entiende a las personas que no tienen para poder pagar a un ilustrador, pues obviamente van a desarrollar imágenes, ¿no? Incluso yo estuve elaborando yo dibujo, pero a los dibujos, por también cuestiones económicas, tiempo y demás, mucho tiempo sobre todo, hay que pintar, hay que detallar, etcétera. Y la inteligencia artificial me ha ayudado bastante, ¿no? Con Adobe, Illustrator y demás. Pero el tema es que muchos también están negados a esa edición. Algunos están negados a ese tipo de edición o que lo coloree completamente la inteligencia artificial también están negados. Obviamente peor si se genera la imagen desde cero. Sin embargo, ahí yo diría que depende cuánta intervención humana tenga ese producto artístico, pues se puede considerar de propiedad de la persona, ¿no? Ahora, Claro. el otro problema es que pensamos siempre eh, l- lo que creamos como una propiedad entera. Y creo que esa es una concepción
muy del siglo XX también, de que todos nos pertenecen. Em, y esa cuestión de pertenencia, pues también se aloja en las obras literarias. Es decir, yo quiero que esta sea mi obra, pero en realidad, lo dice Roger Chartier, Bartra y demás, hay muchos autores que discuten esta parte. Roger Bartra, sobre todo, también habla sobre el tema de intertextualidad, que al final todos los conocimientos que nosotros tenemos, todo lo que nosotros aprendemos, lo que hablamos, como lo hablamos, es la suma de todas las experiencias de las lecturas, de las películas, de las canciones, de los TikToks que hemos consumido. Entonces, ninguna idea, nada de lo que yo digo es nuevo, por ejemplo, ahorita, solamente es una recopilación y conexión de lo que he leído, ¿no? Entonces, creo que ahí están los matices y la defensa de la autoría. Entonces, también el tema es que un buen artista podría potenciar su arte con el uso de inteligencia artificial generativa y muchos por negarse al uso también no lo potencian, pero también entiendo la postura ética personal de decir no voy a dejar ser intervenido por una máquina. También entiendo esa postura y creo que es una postura de vida eh, y podemos a veces no coincidir, pero igual van a seguir existiendo, ¿no? Y vamos a tener que seguir cohabitando como seres humanos. Claro, creo que en esa parte, bueno, quiero retomar un poquito la parte de la decadencia humana, como lo mencionas. Creo que se puede identificar muy bien en la parte de que pues, históricamente somos muy ventajosos, ¿no? O sea, desde ese punto de vista de a todos le queremos sacar raja, a todos le sacamos ventaja. O sea, lo vimos ahora con lo del relajo de los Oxxos quemados, que ante la tragedia iba ahí la gente y saquea los Oxxos. O sea, todo este tipo de decadencia que va que trasciende la ética, como lo mencionas, ¿no? Y que creo que de ahí es de donde más o menos pues se va reflejando esta bolita, como bien lo mencionas. Yo traigo la bolita de nieve desde que la empezaste, porque ciertamente se va concatenando una cosa con otra, ¿no? Y nada más, digo, era como aterrizar esa parte. Y ahorita que mencionas esto del arte, precisamente de la uso de la inteligencia artificial en el arte, se me hizo bien curioso y bien interesante. Malditos algoritmos es que nos están vigilando, porque justo hoy me sale un TikTok, perdón, un reel de Instagram de una fotógrafa que está cuestionando un tema. Bueno, el caso es ahora que fueron los Juegos Olímpicos de invierno de Milano, el equipo, hay una foto muy famosa que se hizo muy viral del equipo de hockey varonil, donde está uno de los jugadores con el trofeo, y la foto se hizo muy viral porque no tiene un diente, o sea, se le cayó un diente en el juego al jugador de hockey. Y otro fotógrafo, la cuestión es que otro fotógrafo tomó esa fotografía, bueno, como lo cuentan ahí en el ritmo, tomó esa fotografía, le pidió a la inteligencia artificial que la editara de cierta manera en la foto que le genera la inteligencia artificial es la cara del jugador de hockey mordiendo la medalla, como así, y Mm. se ve el diente, ¿no? O sea, una imagen que no pudo haber tenido este fotógrafo porque él no estuvo acreditado en los Juegos Olímpicos, y la crítica que se genera ahí, ¿no? Es de, o sea, la fotógrafa que toma la foto, pues le costó un tiempo, o sea, le tomó invertir en acreditarse, que la acreditaran, inversión económica para ir a documentar los juegos. Y él saca la foto, la acomoda con la inteligencia a su manera y tiene mucho más likes, mucho más vistas, se genera mayor viralidad, y pues obviamente ya empiezan a llenar su cuenta de comentarios haciéndole saber eso, ¿no? De que pues estaba pirateando la foto, X cosa, y hasta lo anoté porque justo saca un post el fotógrafo, diciendo o justificando que lo suyo es arte conceptual digital asistido por inteligencia artificial y Photoshop, y que es una tendencia y que quien no se sube a esa tendencia se queda atrás, ¿no? ¿Qué nos Creo dice que esto? sí, creo que otra vez es el objetivo, ¿no? A ver, Sí, es la decadencia. O sea, uno es, oye, sí puedes hacer tal arte, cual, ¿no? pero pon una nota. Esto está hecho con inteligencia artificial, es meramente eh, diversión, ¿no? Una cuestión.
lúdica, ¿no? De compartir. Eso también se vale, somos humanos. Y creo que siempre sacamos algo de cualquier cosa, ¿no? Pero el tema es responsabilizarnos de que algo no existe, ¿no? Ahora, que esa persona se está ganando la vida va a depender del criterio de las personas. O sea, el algoritmo Claro. en realidad lo hacemos nosotros. Es una aclaración, ¿no? El algoritmo en Sí. realidad nosotros lo estamos haciendo. Y nos empiezan a Ujú. llegar cosas bizarras o cosas que no nos gustan y de repente estamos ciclados en un tema o en unos temas y ya no salimos de ahí, ¿no? Por ejemplo, si quieren dejar de ver noticias, o hay gente que ni se ha enterado de lo que está aconteciendo hoy, ¿no? Hoy en la madrugada y hoy en Latinoamérica, pero tiene que ver con el algoritmo y cómo alimentamos el algoritmo eh, sobre qué es lo que estamos viendo y que nos gusta ver. Eso es por un lado, ¿no? Y también un poco la campaña de qué quieren que vean, porque si la gente le gusta, a las personas nos gusta, no sé, ver Televisa o TV Azteca, pues nos van a llegar mismos clips, ¿no? O sea, tiene que ver con el IP del internet que Claro. utilizas, y si es internet lo utilizas para ver televisión, te va a seguir recomendando lo que ves en televisión, lo que ves en Netflix, y ese IP captura todo y te da toda esa información, y por eso no recomiendo compartir el IP con vecinos, ¿no? No es por mala onda, es por cuestión de Claro. ciberseguridad. Eh, pero creo que sí tiene mucha relación el no ser transparentes, por no declararlo. O sea, básicamente nos están declarando el uso que se le está dando a la inteligencia artificial, y si la sociedad se negara a ver ese tipo de pues, contenido basura o contenido, bueno, lo pueden revisar de múltiples formas, ¿no? Contenido de Sí. entretenimiento, contenido basura, contenido artístico, lo pueden etiquetar como quieran, pero si la gente no le gusta, pues las personas lo dejan de hacer también, porque el tema es que hoy en día el dispositivo, lo que tenemos ahorita en nuestra pantalla, el fin es capturar eh, personas, clientes que vean tu información y monetizar. O sea, porque es una herramienta de trabajo ya. Ya no es solamente información o solamente diversión. Es una herramienta que lo utilizan, y muchos creadores de contenido hacen eso, ¿no? Ponen diversos videos y al que le fue mejor siguen haciendo contenido sobre eso. Y no Ujú. salen de ahí. O sea, no por nada hay muchos. Justo que vi tu post. No por nada ahorita hay muchos youtubers de espiritualidad, o de Así. numerología, o de astrología, o de eh, cómo sanar, ¿no? Las heridas, ¿Cómo ¿qué sanarlo de otra todo? cosa? Sí. Ajá. Y ahí es donde también nos damos cuenta, porque decía un creador de yo a veces los escucho por eso, para ver qué dicen, ¿no? Y decía, no, es que Claro. yo hago el contenido porque vi que todo el mundo quiere sanar. La gente sí quiere sanar, pero creo que la sanación personal puede darse por medio de la filosofía, de entender la historia. Por acá hay una pregunta sobre eso, ¿no? De entender la historia, de entender psicología, de ponerte a leer literatura, de irte a otros mundos. O sea, creo que la sanación también está en otros lados. em, y lo que no tenemos, pues es una cultura del conocimiento, ¿no? Entonces, súper complejo en la coyuntura social en la que estamos, básicamente. Sí, exacto, totalmente. Y mira, si quieres, vamos a pasar a esta pregunta porque gracias a Eduardo Martínez Guerra, que nos comenta que está aquí pendiente, pues para ver qué no puedes responder. Carla dice, muchas gracias por la charla. ¿Habrá algunas lecciones de otras revoluciones tecnológicas que podamos recuperar para los cambios que genera la inteligencia artificial? Pues justamente el libro de Carlota Pérez, de Revoluciones Ujú. Tecnológicas y Capital Financiero, lo vuelvo a mostrar por si acaso, ahí anda. Este libro es muy bueno, y también hay unos videos en YouTube muy buenos sobre ella, eh, donde digo, en la historia muchos dicen, es que tenemos que saber la historia porque si no vamos a estar condenados a repetirla. Y la verdad es que no es cierto. En la historia nunca se repite, siempre va a ser diferente. Si damos un paso a la izquierda, a la derecha, ya cambiamos todo. Em, ¿No? Entonces, en realidad sí podemos tener algunas referencias de que se está formando un gran boom, eso se sabe, los analistas de economía lo han dicho, hay un boom, hay una expectativa, o sea, una gran bola, ¿no? Una gran burbuja sobre la inteligencia artificial.
y lo que va a suceder es que muchas personas que están emprendiendo con inteligencia artificial van a quebrar inminentemente. O sea, no quiero ser mala onda, ¿no? Pero van a quebrar. Pero las cosas como son, por eso se llama Hablemos Claro, ¿no? No, Precisamente sí. para identificar también muchas cosas. Y perdón que te interrumpa un poquito porque lo quería mencionar desde hace rato, que cuando nos toca hablar con gente empresarial, por ejemplo, hay mucha negatividad, mucha negación, más bien, negación de que no viene a suplantar trabajos y X cosas. Pero pues, o sea, lo que estás diciendo, ¿no? Hay que decir las cosas como son en ese sentido de que sí son cosas que están cambiando, ¿no? Ya te dejo terminar porque me recordó Sí, esa parte, ¿no? y ¿No? yo creo que van a haber empresas definitivamente que lo van a utilizar para disminuir costos, incluso pagar a las personas. Es decir, van a haber muchas personas infravaloradas, aunque muchos dicen que lo que va a hacer es ayudarnos y demás, y que va a haber, bueno, se habla mucho también de que va a haber una pensión para todos universal, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones económicas por ahí que son complejas, pero de que va a haber un boom. O sea, está pasando en Argentina, están cambiando las leyes, o sea, es una realidad. Y Argentina y Estados Unidos, o sea, no crean que el suceso de hoy, ¿no? No tiene nada que ver con que se pueda celebrar el Mundial en México. Es obvio, es otra distracción más grande para que el problema de México sea menor. O sea, todo esto está súper estratégico. A mí me impresiona el tema geopolítico, cómo lo están llevando en Estados Unidos, ¿no? Em, pero sin duda, o sea, sin duda va a haber una situación de esta burbuja financiera donde la inteligencia artificial están invirtiendo muchos de nosotros, clase obrera, trabajadora o clase baja o clase media, como nos quieran llamar, estamos invirtiendo pero resulta que eh, no hay posibilidad de que una persona de clase media en Latinoamérica cree su propia inteligencia artificial porque es muy caro. O sea, Claro. tener servidores, tener todo el equipo. No, en realidad si alguien dice crear una inteligencia artificial, en realidad se está basando en un modelo de inteligencia artificial para armar su aplicación, básicamente, ¿no? Y sale muy caro o a veces son muy lentos o no son igualables, equiparables o no lo pueden vender al mismo costo. También se habla de que pues cada país va a hacer su propia inteligencia artificial generativa, que seguramente va a suceder, por una cuestión de nacionalismo que está regresando. Tenemos una regresión también en ese sentido de ideologías, porque estamos llegando a un punto de no retorno de los recursos naturales. Y al estar llegando en un punto de no retorno, claro que los países, sobre todo la Unión Europea, claro que se está preocupando. Entonces, si hay algo que recuperar del pasado, son estos conceptos de ideología que se mueven para cambiar también la opinión pública, ¿no? También el tema de la liberación de la mujer, ¿no? O sea, imagínate que no pudiera ahorita otra vez hablar contigo, ya pasó en otros países que ya no pueden volver a hablar, que ya no pueden volver a estudiar y la verdad esto es terrible porque es como, a ver, tantos años, ¿no? Para hablar de temas Parte de de esa sesgos, decadencia, ¿no? sí, y esta es la decadencia de la que estamos hablando. em, que no se compara. De hecho, a mí me impresiona porque ni se puede comparar con el siglo XX. No se compara, la verdad. Porque en el siglo XX veníamos de una necesidad de alfabetizarse, ¿no? Ujú. Y ahorita tenemos una población analfabeta funcional en escritura y analfabeta digital en lo digital, ¿no? O sea, exacto, y es lo que te decía, se nos viene multiplicando el problema porque no hemos resuelto lo del siglo XX, cuando ya llegamos al siglo XXI y ya llegamos con demasiada información, infodemia, ¿no? Te sientes infoxificado, ya hay palabras como estas que dices, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, sí, recuperar, ¿qué nos sirve? Que el que no hace nada por su comunidad o su país, pues tristemente va a estar condenado a ciertos resultados. Sin embargo, más bien yo lo que veo es que todo esto está muy políticamente controlado, que los ciudadanos no podemos hacer nada. Sinceramente sí estamos atados, o sea, estamos informándonos, estamos resistiendo, los investigadores, investigadoras, los escritores, las escritoras, estamos resistiendo ante esta humanidad
resistiendo literal, pero esto ya está controlado por empresas, o sea, por las grandes empresas, no hablo de medianas empresas, ¿no? Claro. Ujú. Y fíjate que con toda esta reflexión que haces, precisamente a mí en lo particular me interesaba mucho hablar sobre este tema porque la inteligencia también por la lectura que había hecho sobre el tema o las cosas que uno va viendo también y observando, ¿no? No se puede abordar desde o sea, como un concepto, como una herramienta o como algo muy particular, ¿no? Sino que tiene que ver con todo esto que tú mencionas y que a veces vuelvo a lo mismo que decía hace un momento, como que no dimensionamos, a veces creo que también no dimensionamos o no magnificamos también de dónde vienen mucho también estas tendencias, también del uso que se le está dando, la generación que se está tomando, ¿no? Y que también digo, dentro de todo lo que tú mencionas, el ser analfabetas digitales y todavía no ocuparnos, más que preocuparnos de ocuparnos por entenderla y tratar de aplicarla de manera que no sea funcional, ¿no? Más que limitarla o más que satanizarla, porque esa era la parte de la que quería mencionarlo, cómo se sataniza también de repente por esa cuestión, ¿no? Porque creo que me parece interesante, ¿no? Que en la charla se abordara tal cual como esto que mencionas para que quedara como esa parte, ¿no? Desde que pues cómo a final de cuentas influye y tiene que ver con muchísimas otras cosas, ¿no? Porque no es algo que se da por sí mismo, no es algo inherente a lo demás, sino que también influye en lo que tú dices, ¿no? O sea, yo no veo tan lejano también esa parte en la que cada país tenga su propia inteligencia artificial y la usen a su beneficio y conveniencia. Y peor, como lo mencionas, ¿no? De que tenga que ver por nacionalismos, que de repente es lo que estamos viendo, que generan extremismos y genera un montón de cosas, pues más que positivas, negativas, y nos lleva a esa decadencia, ¿no? O sea, es todo como una concatenación de muchas cosas. Sí, y agrego que para poder resistir, ¿no? Porque tampoco todo es negativo, Sí, pero claro. para poder resistir y vivir y de estar en el mundo de rosas que queremos, todos, ¿no? Yo la verdad muchas veces soy más tecnopositivista, positiva, más bien tecnopositiva, no positivista, que irme hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque creo yo que si alfabetizamos, que si nos informamos, que si sabemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial, podemos responder mejor a nuestros estudiantes, a nuestra familia, a nuestras comunidades y poder orientarlas, ¿no? Porque creo que un error es otra vez mantener la información pues otra vez, sí, justamente, ¿no? Eh, demonizarla, ¿no? Y decir, esto no lo puedes usar, no lo debes usar, te va a hacer más tonto. Y no se trata de eso, o sea, se trata de aprovechar y adaptarse a esas nuevas tecnologías que ya están usando los estudiantes y muchas veces no vamos a poder evitar, por ejemplo, regreso al principio de la charla, que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial generativa, sobre todo. Pero podemos enseñarles técnicas de aprendizaje, ¿no? O sea, podemos darles orientaciones de cómo sí, cómo no, y darles las preocupaciones que tenemos sobre lo que se puede perder. Y también necesitamos otra pedagogía con la inteligencia artificial generativa. Es decir, necesitamos capacitar a los docentes en tener estrategias didácticas que ayuden a equilibrar el uso. Por ejemplo, muchos docentes me dicen, pero ¿cómo les voy a dejar que todo el tiempo utilicen? Y digo, a ver, ¿quién dijo que todo el tiempo? Hay Claro. que, hay que dosificarla, ¿no? Como la televisión, como el celular. Hay que aprender a dosificar y que vean a la inteligencia artificial como una herramienta y hay que educarlos en ciberseguridad para que al rato no nos lleguen con otra ley que nos haga dar nuestros datos y que nos sintamos con dudas sobre si darlos o no, ¿no? O cómo protegernos en caso de que pues es el gobierno, ya se los dimos, ya los tienen, de hecho ya los tiene quién sabe quién, ¿no? Ya los Ya están hackearon, usándolos, ya los ya hackearon saben todo. hace 2 semanas, una semana y media, o sea, y pues que estén informados de cómo actuar ante una situación de robo de identidad, robo de datos, de correo electrónico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho en ese lado y apenas estamos iniciando. Otra vez el cerebro humano va mucho más lento que una inteligencia artificial. Eso es una realidad. O sea, nosotros vamos apenas entendiendo qué implicaciones éticas cuando la tecnología ya está con cloud 4.2 y ChatGPT 5.2 Pro, o sea, ya están en otra onda.
Eso ya Sí, sí. hacen investigación solos prácticamente ya en las versiones ultra caras, ¿no? Entonces, Ujú. lo que nos queda como población es informarnos, es capacitarnos, es usarla, ¿no? Básicamente usarla para saber cuáles son los puntos clave, cuáles son los puntos en los que podemos mejorar, editar y demás, ¿no? Lo que queramos hacer con la IA. Sí, claro, y qué mejor sí, conclusión que eso, ¿no? Porque yo siempre pienso, digo, para poder hablar y para hasta poder saber de qué se trata algo, pues hay que verlo, hay que usarlo, hay que experimentarlo, ¿no? Y de eso se trata, porque si no, pues solamente uno se va a quedar más se va a enmarañar más en las dudas que en la certeza. Y Carla, pues no sé, podríamos hablar un montón de este tema porque de verdad son muchísimas cosas, ¿no? Las que hay, las que se generan y las que se van a ir generando, porque como tú dices, en cuestiones tecnológicas esto va avanzando a 1000 por hora, pero me gustaría que le dejaras aquí a, pues, a las personas para que quede también en el video dónde te pueden seguir leyendo, porque tú estás constantemente escribiendo sobre estos temas, dónde te pueden seguir también a ti, porque también constantemente estás haciendo otras charlas, otras entrevistas y demás, para que la gente que le interese también, pues te pueda leer, te pueda contactar y pueda saber un poquito más sobre estos temas. Bueno, yo tengo una página web que es www.carla-ruiz.com. La voy a actualizar esta semana, ya lo prometo. Está un blog todo chafa. Ahí subo mis contenidos, videos, incluso voy a subir cursos de inteligencia artificial para todos, por ese medio. Y también en Instagram, ahí lo tengo abierto, eso no hay ningún problema, me pueden seguir. Como en Facebook, me pueden seguir también. Igual al ratito le pongo ahí los nombres, ¿no? Sí, aquí lo ponemos ya en la edición final, se quedan los links. Pero bueno, Carla, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que muy retroactiva toda esta y muy buena explicada sobre este tema también. Agradezco muchísimo que nos hayas aquí dado tu tiempo y pues también al público que estuvo por aquí presente, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Nos nada, pues les vemos. invitamos finalmente, amigos, sigan estas emisiones de Hablemos Claro. Como ustedes ya vieron, se trata de abordar temas con especialistas en los que hablemos así, sin tapujos y con las consideraciones que creamos convenientes, pues para también desmitificar un poquito y saber cómo aterrizar algunas cosas que nos atañen, ¿no? Esto fue Hablemos Claro aquí con Nómadas y nada, pues los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como Nómadas 3 y nuestra página web también, www.nómadaspress.com. Gracias, hasta luego Carla.